Bien, saludos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son los CSS. Los CSS, que son las hojas de estilos en cascada, acrónimo de Cascading Style Sheet, son unas herramientas fantásticas para añadir presentaciones a los sitios web. Entiéndase, darle un formato, un color de fondo, una apariencia distinta a lo que es el HTML en sí. Entonces, ¿cómo funciona la estructura de un documento CSS? Pues bien, siempre va a haber un selector, va a haber una propiedad y va a existir también un valor. Entiéndase por selector a cualquier etiqueta de HTML, ya sea por ejemplo la etiqueta body, las etiquetas de H1 hasta H6, la etiqueta P, por ejemplo. Todas esas etiquetas funcionan como selectores. Ahora, ya cuando hablamos de propiedad, sería la que hace referencia a la acción que va a afectar a esa etiqueta. Entiéndase, por ejemplo, el background color, si se tratase de un color de fondo, o el tipo de fuente al cual usted quiere aplicar, por ejemplo. Entonces, el valor ya sería lo que le va a pasar como atributo a esa propiedad. Me explico. Si el background color sería la propiedad, el valor sería el código de ese color que va a contener ese selector o esa etiqueta. Entonces, existen tres formas de trabajar con CSS, que es en línea, o sea, afectando a la etiqueta inmediatamente; interno, que sería declarando ese código CSS en la parte del header, del encabezado del documento HTML; o externo, que es lo que se recomienda, es decir, separando el HTML del CSS, es decir, teniendo un archivo HTML y el CSS de manera separada en, en otro archivo. O sea, por ejemplo, un archivo con la extensión .html y otro archivo con la extensión .css, que es el que se va a encargar de darle formato a todos los documentos HTML que estén vinculados con dicho archivo. Ventaja que de trabajar de esta forma, bueno, que por ejemplo, si trabajamos en línea o trabajamos de manera interna, significa que si nuestra aplicación, si nuestro proyecto tiene, por ejemplo, 50 páginas, las 50 páginas van a tener un código repetitivo. Mientras que si lo hago separado, voy a tener, por ejemplo, un archivo con todos mis estilos o todos los selectores que forman parte de ese proyecto en un archivo CSS, y todas las páginas, no importa qué cantidad fuere, lo que van a tener es un vínculo a ese único archivo CSS. Si mañana yo quisiera cambiar el estilo de todas mis páginas, no tendría que entrar página por página a cambiar ese código, sino que simplemente voy a mi archivo de CSS y ahí establezco las diferencias de lugar o las apariencias nuevas o el nuevo formato o simplemente los cambios requeridos, y ya automáticamente todas las páginas que están vinculadas o que utilizan ese archivo CSS pues serán actualizadas. Ahora vamos a pasar a ver la segunda parte de cómo funciona esto, llevándolo a la práctica. Bien, ahora vamos a observar lo que dijimos en teoría, vamos a aplicarlo. Como les mencioné hace un ratito, el CSS se puede utilizar de tres formas, ya sea de manera lineal, es decir, afectando las etiquetas o selectores uno por uno. Esa sería la primera forma. La segunda forma sería de manera interna, o sea que declaremos el código dentro del head aplicando todos los formatos. Y la tercera y más recomendada es de manera externa. Entonces vamos a verlo paso por paso. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de manera interna, significa que si yo tuviera, voy a guardar
a crear este documento simplemente con una etiqueta. Y ahí voy a poner voy a trabajar con la etiqueta H1 y voy a poner esto es una prueba. Voy a guardar eso en una carpeta que tengo en el escritorio llamada ejemplo y mi archivo se llama index. Lo voy a guardar, le voy a dar botón derecho del mouse y le voy a dar View in Browser. ¿Para qué? Para que se ejecute ese pequeño código HTML y el navegador me muestre el resultado. Pues bien, eso que estamos observando ahí es simplemente el resultado de ese código HTML. Ahora, si ustedes observan, es una página en blanco que tiene una etiqueta H1 y que me está mostrando un mensaje que dice esto es una prueba, pero ahí no hay estilo, ahí no hay formato. Ahora bien, yo pudiera aplicar CSS de manera en línea, o sea, afectando, por ejemplo, directamente el color de fondo, por ejemplo, de mi página. En ese sentido sería trabajando con el body. Entonces puedo venir al body y decirle, por ejemplo, que yo voy a trabajar con un estilo, ¿verdad? Y le voy a decir que va a ser igual, entre comillas, al estilo que voy a afectar. Por ejemplo, puedo decir background color, dos puntos, que es lo que significa igual, dos puntos, y le voy a decir, por ejemplo, que me ponga ese color que dice aqua. Por ejemplo, pudo haber sido un hexadecimal que yo haya digitado ahí e igual funciona. Ahora bien, vamos a analizar lo que tenemos ahí. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, que el body va a tener un estilo y que la propiedad que voy a afectar es el background color. Ahora, el valor que va a recibir es específicamente ese color que yo le estoy pasando ahí, que es el aqua. El punto y coma es importante colocarlo porque es posible que a esa etiqueta, que a ese selector, yo le pueda aplicar diferentes formatos, ya sea tamaño de letra, justificación, entre otras cosas. Para nuestro ejemplo, solamente estoy afectando el color de fondo del body. Entonces, cuando yo vengo aquí y guardo y nuevamente le doy botón derecho del mouse y le digo View in Browser, o sea, lo visualizo, fíjense cómo ahora ya esa página que antes era simplemente un documento en blanco, ya tiene un color de fondo. O sea, ya tiene un CSS para aplicar ese color de fondo. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con la etiqueta H1 que tiene mi documento. Ahora se está visualizando con el nombre estándar, o sea, con el nombre que viene de manera predeterminada. Entonces yo puedo venir también aquí e ir a la etiqueta H1 y en línea, yo puedo hacer esto, por ejemplo, decirle igual style de estilo, ¿verdad? Signo de igual y entre comillas, y ahí decirle, por ejemplo, que yo quiero un color para la fuente, ¿verdad? De ese H1 que sea, por ejemplo, lo voy a hacer con hexadecimal para que ustedes vean que igual funciona, que sea este código FF40, por ejemplo, que es el rojo, ¿verdad? Pero también le puedo decir que yo quiero que ese H1 esté centralizado mediante CSS. Entonces le puedo decir aquí text minúscula, text align, que viene siendo de alinear, ¿verdad? Y el valor que yo le voy a pasar a esa propiedad sería center. ¿Qué va a hacer esto? Que mi documento, mi H1, se va a convertir en color rojo y se va a mostrar de manera centralizada. Entonces, cuando yo guardo, vamos a rectificar para que ustedes vean cómo está. Miren cómo está sin actualizar. Pero si yo vengo aquí y le digo
que actualice mi vista, fíjense cómo el texto que decía esto es una prueba se ha movido al centro de mi página y también ha cambiado de color. O sea, ya no es el color negro que tenía de manera predeterminada. Ahora bien, importante destacar, estamos trabajando de manera lineal, o sea, la primera forma. Esto es como se hacía en principio del diseño web. Todas las etiquetas sufrían un cambio, sufrían una modificación, pero en línea. Es decir, a medida que la íbamos escribiendo, le íbamos pasando ese formato. Ahora, la segunda forma sería interna. O sea, que yo puedo decir, mira, el body va a tener esta característica, el H1 va a tener otra y así sucesivamente. Pero seguimos con la desventaja de que esas características están incrustadas en cada hoja. El ejemplo que les cité cuando iniciábamos con la parte teórica, si tengo 50 páginas, significa que las 50 páginas van a tener ese código. Si mañana requiero de una modificación, una actualización con relación al CSS, significa que voy a tener que entrar página por página. Entonces veamos la segunda forma. La segunda forma es ubicándome en la parte del head, en la parte del encabezado, que recuerden, inicia aquí y cierra aquí. Entonces ahí dentro yo puedo abrir la etiqueta Style. ¿Sí? Esa etiqueta, todo lo que yo escriba entre esa etiqueta Style y slash Style pertenece a CSS. Entonces, eso mismo que nosotros hicimos ya y que vimos que funciona, yo lo puedo sacar, o sea, me lo voy a llevar, lo voy a copiar primero para explicárselo. Y yo puedo decir entonces que mi selector body, por ejemplo, todo lo que esté entre esas dos llaves pertenecen a la parte del body. ¿Qué va a tener el body entonces? Ese código. Pero pudiera tener n cantidad de sentencias relacionadas al body, ya sea el tamaño de letra, el color, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo voy a hacer con el H1. Yo voy a copiar esta información y aquí voy a decir que siempre que yo escriba H1, todo lo que yo escriba entre esas dos llaves significa que va a afectar a mi etiqueta H1. Entonces, ya yo puedo quitar esa parte de aquí. Por ejemplo, ya yo no necesito eso. ¿Por qué? Porque esos formatos fueron especificados en el encabezado de mi página. Ahora, siempre que yo escriba H1, inmediatamente él sabe que el color de ese H1, por ejemplo, va a ser ese rojo y que va a estar centralizado. Lo mismo, siempre que yo escriba la etiqueta body, ya él sabe que el color de fondo de esa etiqueta va a ser el color aqua. Entonces, si yo guardo, vamos a guardar y vamos a actualizar. Fíjense que sigue siendo el mismo resultado porque no hemos cambiado nada, y aparte de eso lo único que cambió fue que ya no estoy haciendo referencia de manera lineal sino interna. Ahora, si yo vuelvo y pongo otro H1 para que ustedes entiendan la idea y pongo aquí, por ejemplo, otra prueba y guardo eso y le doy, por ejemplo, un view, fíjense cómo esa otra prueba también sale centralizada. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Es que ya nosotros definimos ese estilo y le estamos diciendo que siempre que sea un H1 lo ponga de ese color y lo alinee al centro. Ahora, si yo cambiara aquí de H1 a H2, como ese H2 no está definido, pues simplemente lo que va a hacer es que va a aparecer de la manera en que está predeterminada que aparezca. Por ejemplo,
Miren cómo el H1 primero se muestra centralizado y en ese color. Sin embargo, otra prueba se queda normal, se queda fijo ahí. ¿Ven? Eso con la explicación de cómo nosotros estamos trabajando, pero todavía de la manera interna. O sea, no se recomienda así, pero recuerden que estamos viendo las diferentes etapas. Ahora, si yo quisiera separar mi documento, por ejemplo, separar mi hoja de estilo con relación al documento HTML, bueno, pues entonces significa que yo tengo que crear un archivo aparte. Yo voy a venir aquí y le voy a decir que ese archivo se va a llamar estilo con la extensión .css. Y ya aquí dentro, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, ya yo tengo mi trabajo prácticamente hecho. Yo voy a seleccionar ese código y lo voy a pegar en mi archivo que se llama estilo. ¿Verdad? Vamos a ver. Parece, sí, aquí. Ahí lo tengo, ¿verdad? Significa que ya puedo venir aquí a mi documento HTML y quitar esa parte. Miren dónde viene la parte interesante ahora. Yo en ese documento solamente tengo HTML. Ahora, dentro de ese HTML, yo tengo que vincular este archivo que es estilo.css. ¿Para qué? Para que adquiera ese formato. Interesante. Vamos a ver. Yo voy a guardarlo todo. Y le voy a dar ahora a View in Browser. Y fíjense cómo todo volvió a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya ese archivo HTML no tiene el formato CSS. Ahora, lo que yo quiero hacer es vincularlo. O sea, que el estilo CSS que está de manera separada, ahora yo lo quiero vincular aquí con mi HTML. ¿Cómo logro eso? Bueno, voy a venir aquí a la parte del head y le voy a decir, por ejemplo, con la etiqueta link rel, le voy a decir que voy a trabajar con style sheet. Ya él sabe que eso es una hoja de estilo. Y aquí simplemente le voy a poner una referencia con href. Y le voy a decir el nombre del archivo que deseo vincular en esta hoja, que sería estilo.css. Ok, una vez se hace eso, se cierra y ya puedo entonces guardar ese documento. Repito, lo que hice fue vincular mi archivo, mi hoja de estilo, que sería esa, pero que está separada. Entonces, mañana yo tengo otra página, pues simplemente lo único que tengo que hacer es copiar ese link, esa referencia que apunta a mi archivo estilos.css y ya automáticamente la página va a adquirir ese formato. Obviamente, por cuestiones de tiempo, aquí solamente estoy mostrando dos ejemplos, pero yo pudiera trabajar con más propiedades que son para afectar el estilo de un documento HTML. Entonces, guardo todo, o guardo ese que fue el que le hice el cambio, y lo ejecuto. Y miren cómo ya todo vuelve a la normalidad. No tengo el CSS incrustado como lo hice ni en línea ni de manera interna, pero sí lo tengo vinculado mediante una referencia aquí que apunta a ese archivo estilo.css. Y ya cualquier cosa que yo cambie, entonces, por ejemplo, con relación al estilo, por ejemplo, no me interesa que sea ese el color, pues yo simplemente vengo a background y aquí yo puedo seleccionar otro color. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a decir que sea, qué sé yo, este colorcito que está aquí, punto y coma, guardo eso. Fíjense que no tengo que ir a mi archivo index.html porque yo lo que estoy cambiando es el estilo de aquí. Ya simplemente si yo vengo a ese documento y lo actualizo, fíjense cómo cambió, porque cambié el estilo que está definido en mi archivo
que se llama, para nuestro ejemplo, estilo.css. Importante que si yo tengo una carpeta, por ejemplo, para separar esos archivos, entonces aquí tendría que ponerle slash, el nombre de la carpeta, slash, para hacer referencia de manera absoluta a dónde está direccionado ese archivo. Hasta aquí la primera entrega acerca de trabajar con CSS en HTML.